un merecido aplauso, así como en Aguascalientes, lo saben. Doctor, ¿está usted? Estás bienvenido. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar aquí por primera vez en Aguascalientes. Ya he estado en otros momentos en México, participando en otras actividades, pero esta va a ser la primera específicamente con algo relacionado con la hostelería. En este caso, hay un giro importante en la presentación en comparación a la hecha por el doctor Marco García, ya que el tipo de acercamiento que yo he hecho a este tema ha tenido como transformación en el tiempo. Sí. Inicialmente, mi interés sobre la masonería fue de una manera mucho más indirecta, ya que yo estaba estudiando sobre todo el mundo del catolicismo, la forma en que el catolicismo intenta adaptarse al mundo moderno, entre esos, obviamente, la construcción del Estado moderno, una nueva relación entre lo político y lo religioso, y un tema que surgió si yo no puedo conocer nada sobre la masonería en ese momento fue precisamente la referencia sobre la logia masónica. Entonces, ahí coincidí con el doctor Ricardo Martínez, aquí mi colega presente, sobre esos temas, porque precisamente él estaba trabajando en tesis de maestría en historia sobre la masonería. Y yo lo que estaba trabajando era el Partido No Católico en Costa Rica, a finales del siglo XIX, donde uno de sus enemigos propuestos es la masonería, ¿verdad? Es parte, digamos, del imaginario que se ha construido sobre todo en los últimos 200 años. Entonces, ese primer acercamiento me permite ver cuál es la perspectiva que se tiene sobre la masonería. Entonces, no hay un trabajo directo en parte sobre las logias, cuántas se fundaron, cuántos son miembros, cuál es el perfil social, etc. Sino que otros colegas en Costa Rica, y ya después conocí bibliografía de otros países, estaban trabajando precisamente en ese libro. Posteriormente, en función de los intereses académicos que fui desarrollando, el tema de los estudios religiosos y la manera en que se construye, digamos, el universo religioso en el mundo moderno, es cuando yo hago un acercamiento, en este caso, al Islam, que es un espacio de análisis que me interesa, y la manera en que la masonería se integra, digamos, en ese escenario. Entonces aquí, vean que es bastante diferente de la propuesta por el doctor García, ya que no es la llegada, en este caso, de población, y no es judeocristiano, en este caso, del universo social masónico, sino la manera en que la masonería como organización, como asociación, se integra o busca integrarse en espacios donde predomina el Islam. Es decir, las sociedades islámicas se convierten en una especie de espacio para establecer o expandir la logia masónica. Y eso genera una relación completamente diferente. Ya no es la idea de integración, necesariamente, sino cuál es el papel que puede tener la masonería en esos espacios. Ahora, en este caso, la reflexión tiene que estar a partir de dos elementos. El primero es, ¿cuál es el imaginario con el que la masonería, con la logia masónica, en todo su pensamiento, piensa e integra aquello que no forma parte de su mundo? Tenemos claro, a partir de las investigaciones que se han desarrollado desde hace ya muchos años, cuál es el origen sociohistórico que tiene la masonería, específicamente en la Europa cristiana, y todo el análisis que se ha hecho respecto al vínculo con el mundo de los albañiles y otras cosas. Eso ya una bibliografía suficiente, digamos, que cualquiera que esté interesado inicialmente en el tema lo puede integrar, digamos, como parte de su revisión bibliográfica. Ese, digamos, es un primer punto. El segundo punto va a ser que la visión hacia otros tiene, digamos, ya un filtro histórico que se va conformando. Y hay un concepto en particular que es relevante para el mundo de la masonería, que es el concepto de Oriente. Pero aquí Oriente, en la manera en que llega al mundo islámico, tiene una connotación muy diferente, que en algunos casos es bastante sutil. Y es catalogar a poblaciones que no son cristianas, pero que pueden conocer los puntos básicos de la masonería, digamos, tanto se desarrolla como asociación. Entonces, ese universo del oriental, vean que está muy vinculado a un elemento geográfico. Entonces, ese oriente se está definiendo a partir de un espacio concreto, sociocultural, que define esa alteridad, es decir, aquello que es diferente a mí,
que tiene otras prácticas como ese espacio para llevar precisamente esas ideas. Vean que en ese sentido, la masonería de alguna forma tiene un carácter proselitista que hereda, esa es la formulación que yo haría aquí, que hereda del mundo cristiano, que es precisamente llevar, como se decía digamos, en la época antigua, en la época medieval, llevar la buena nueva, llevar el evangelio, que el concepto más moderno del mundo cristiano fue la misión, que es un concepto más del siglo XVI y en los siglos posteriores. Entonces, eso de alguna manera se traslapa a la hora de ver la forma en cómo la masonería se desarrolla en tanto asociación, no solamente por la fundación de los órdenes, en cómo se integran espacios donde el mundo cristiano no es el predominante. Ahora, estos elementos son relevantes porque entonces la lectura que hacemos de la masonería ya no es suficiente con saber la cantidad de miembros que tenga o la parte de los rituales, sino quiénes pueden integrar la masonería. Es decir, se vuelve una construcción del perfil social, del perfil, podríamos decir, cultural de los individuos que les permita llegar a conocer los puntos básicos de la masonería. Y aquí es donde viene precisamente una relación bastante tensa, podríamos decir, que no es fácil, digamos, llevarla en esos espacios que no son precisamente del mundo cristiano, ¿verdad? Está bastante claro en los postulados básicos de la masonería la relación con puntos básicos del desarrollo del pensamiento europeo cristiano, que después va a tener toda una formulación vinculada a la ilustración y a todo el pensamiento racional. Esa doble lectura, podríamos decir, de ideas que son tanto religiosas como filosóficas, está plasmado en la dinámica que la masonería debe intentar en función del espacio social en donde se está integrando. ¿Cuál es el camino histórico para llegar a eso? Aquí hay dos momentos históricos concretos. El primero va a ser la expansión colonial europea. ¿Qué quiere decir eso? La masonería como espacio social y cultural que va ganando terreno en las sociedades cristianas, también se integra de diversas formas al propio proceso de expansión que los europeos están desarrollando en función, digamos, del carácter del colonialismo. Los europeos que habían comenzado expansión más allá del continente, alrededor del siglo XIV, siglo XV, incluso algunos lo van a tirar mucho más atrás, pensando sobre todo en las cruzadas. Y aquí las cruzadas son relevantes porque el concepto de Oriente se formula precisamente como esa noción de algo diferente, de algo que es incluso obtuso, difícil de comprender. Ese Oriente está condensado en la figura del Islam, como una práctica que se ve contraria a los principios cristianos y, por lo tanto, formar culturalmente a los musulmanes. Es decir, lo que en el siglo XII, XIII, XIV se denominaba como llevarles la verdadera religión. Porque se asume que su religión, en este caso el Islam, es una religión de idólatras o fieles. Es decir, es una forma incorrecta de pensar la religión. Entonces, eso provoca que ese camino de pensar a ese otro, en este caso es el Islam, de alguna forma la masonería, como parte de estos espacios asociativos que se van desarrollando en Europa, también lo estén asumiendo. La masonería no va a ser la única. Un antecedente de la masonería en tanto espacio asociativo va a ser, por ejemplo, la Orden de la Uva, que se desarrolla en la región de la Provenza francesa. En términos de rituales, de ciertas concepciones, es muy cercana a la masonería, pero también va a tener, digamos, diferencias importantes. ¿Qué es lo relevante? Que en esa expansión colonial de los europeos, precisamente la Orden de la Uva, por ejemplo, se va a establecer en diversas ciudades donde sus miembros están buscando reproducir sus rituales, su concepción, su desarrollo, digamos, como asociación, y no integrado, pero sí teniendo, digamos, como la autoridad para poder reproducir esos espacios. Por ejemplo, la Orden de la Uva se estableció en Estambul, en el siglo XVII, a inicios del siglo XVII. Perdón, a inicios del siglo XVIII, es decir, 1703, 1706. Unos 20, 25 años después, de los datos que se tienen, que se han tenido, digamos, en diversas investigaciones que se centran en la masonería, en el mundo islámico, ya hay presencia, digamos, de masones. No podríamos decir estrictamente de logias. Ese es un elemento importante en comparación con la Orden de la Uva, por ejemplo. ¿Por qué la Orden de la Uva? Está muy relacionado al espacio de los viñedos, es decir, a un espacio sociocultural donde está vinculado a la producción vinícola.
Entonces, vean que ahí eso tiene, digamos, una relevancia. Ahora, en ese punto, particularmente en el siglo XVIII, que es cuando se establece la masonería, estrictamente hablando, la masonería especulativa, que se le denomina, ahí la noción de Oriente que venía de estas concepciones desarrolladas desde las cruzadas va a estar integrada, por ejemplo, en la concepción masónica sobre esos universos culturales que son distintos al origen propiamente de la masonería. En el caso de las constituciones de Anderson, este documento es base, digamos, de la masonería, que es de 1723, se ha estudiado muchísimo, es un documento muy rico, ¿verdad? Porque es toda la mitología que crea la masonería respecto a su propio origen, y hay diversas facetas, digamos, en las que se desarrolla esa concepción. Ahí se menciona dos veces algo relacionado con el Islam. Hasta todavía el siglo XX, cuando el mundo cristiano habla del mundo islámico, utiliza el concepto de maometano, porque es obviamente una concepción cristiana sesgada, podríamos decir, respecto al Islam. El maometano siempre en función de que todo lo relacionado al Islam tiene que ver con la figura de Mahoma, o de Muhammad en este caso en árabe. Es decir, como si fuese un culto en este caso que se crea alrededor del profeta y no se analiza en realidad los contenidos propiamente teológicos que tiene en este caso el Islam. Entonces el concepto de maometano ya desde el siglo XII, siglo XIII, se convierte, digamos, como en el mote que se va a utilizar desde el mundo cristiano para referirse a los musulmanes. El usar musulmán en realidad es casi, si temor a exagerarme, algo de los últimos 60, 70 años, y hay una relación diferente, siempre con presencia, digamos, del elemento. Ese concepto entonces de Oriente comienza a ser el filtro para analizar este tipo de sociedades y vean que el elemento geográfico junto al colonial están completamente vinculados. Entonces, cuando la masonería, en tanto las logias, se establecen en el mundo islámico, va a ser, digamos, en estos dos planos, los individuos digamos, que se establecen en diversos espacios económicos, sociales del mundo islámico, principalmente las grandes ciudades que el mundo islámico tenía en ese contexto, Estambul, el caso de Beirut, el caso de Alejandría, después va a ser Egipto. En el norte de África, ya sobre todo para el siglo XIX, con la presencia colonial francesa o española, van a llegar a Marruecos, van a llegar a Argelia, el caso de Túnez, entre otros. Entonces, ¿qué provoca eso? Que el Islam se ha visto siempre, digamos, con cierta sospecha de que se pueda integrar a personas que practican directamente la religión. Entonces, al inicio, la masonería en este espacio social es para los europeos, para la gente que es de origen europeo. Los primeros ellos van considerando como personas que son aptas moralmente, y siempre hago la referencia, porque además los he estudiado, a los misioneros religiosos del mundo cristiano. Por ejemplo, las órdenes religiosas directamente. La que yo he estudiado más, incluso para mi tesis doctoral, fue la orden de los franciscanos. Pero también, si hablamos de la orden de la Merced, si hablamos de los dominicos, si hablamos de los jesuitas, entre otros, digamos, esta noción de que se está transmitiendo una serie de valores a una población que no lo conoce y que además deben de conocerlas, es decir, como si existiera un deber moral de los cristianos de poder transmitir estos ideales, estas posturas básicas que consideran necesarias para el desarrollo de cualquier individuo. La masonería también tiene eso. Y en la documentación masónica, por ejemplo, en sus revistas o en documentos de carácter, digamos, de cómo se reproducen logias, está presente en este sentido, los musulmanes inicialmente no son considerados para participar en la logia, sino que eran logias establecidas en estas ciudades que les mencionaba, entre otras, ¿verdad? Hay una expansión significativa de la masonería en el mundo islámico, e incluso más allá. Aquí tenemos con los colegas el caso de cuando la masonería llega a China, entre otros espacios sociales, o incluso si lo analizamos en función de América Latina, es decir, ¿cuál es la visión que tienen las masones o la masonería que viene de este mundo cristiano europeo respecto al desarrollo de las logias en América? ¿Verdad? Hay bastantes análisis, digamos, sobre todo para el siglo XVIII. Ahora, respecto al Islam, entonces, cuando está esta noción, digamos, de si los masones realmente, perdón, si los musulmanes tienen las bases morales necesarias para
poder conocer los puntos básicos de la masonería, tanto sus ideales, ahí es donde encontramos esa primera barrera que la masonería crea respecto a la presencia de estos miembros que no sean de origen cristiano, desde el punto de vista religioso. Igual va a pasar con la población que es judía, es decir, hay toda una reticencia inicialmente a que este mundo no cristiano pueda participar, a pesar de que la mitología que va creando la masonería integra en su narrativa histórica al judaísmo, digamos, como una cuestión como de etapas, que ya es un elemento que estaba presente en buena parte de la literatura cristiana más mística o milenarista incluso medieval, ¿verdad? Es decir, de dónde están las etapas del desarrollo que tiene en este caso podemos decir, la moral universal. Entonces, los judíos entran, digamos, dentro de esa narrativa, pero es una narrativa que se tiene que superar. Y desde la perspectiva cristiana, pues es el cristianismo el que supera eso, ¿verdad? Es una visión completamente, podríamos decir, de carácter etnocéntrica la que se está desarrollando ahí. Es decir, mis valores son superiores a los de otros. El Islam también lo va a hacer en ciertos contextos y el judaísmo de igual forma. Incluso podemos establecer aquí un principio antropológico. Toda cultura tiene carácter etnocéntrico. Eso no es un problema en sí mismo, sino que va a depender de la dinámica que tienen las culturas para ver cuál es la hegemónica y cuál puede establecer o pudo establecer sus principios básicos como los hegemónicos en un cierto contexto. Entonces, en sí mismo, la postura etnocéntrica no es un problema, pero de acuerdo a la dinámica histórica, ahí vamos a ver que unos van a quedar subordinados respecto a otros. Ahora, la masonería, entonces, cuando está funcionando en el mundo islámico, se da cuenta de algo que no tenía del todo claro porque su conocimiento sobre el mundo islámico pasaba por una noción muy orientalista. ¿Qué quiere decir eso? Una lectura de que Oriente tiene como una especie de unidad que se puede describir detalladamente y obviamente se crea una diferencia significativa con el mundo cristiano. El mundo cristiano latino europeo, hay que mencionarlo de esta forma. Ahora, cuando ellos tienen una interacción con las comunidades cristianas que funcionan ampliamente en el mundo islámico, que funcionaban dentro de una sociedad que es bastante tolerante a la presencia de comunidades que también son monoteístas, es decir, el Islam, pese a la propaganda que nos puedan hacer en las últimas décadas, el fundamentalismo islámico es la amenaza mundial y existe una amplia bibliografía bastante sesgada, además, de cómo analiza el fundamentalismo islámico desde esa perspectiva. En realidad, el mundo islámico siempre creó toda una relación jurídica bien específica de cómo debe funcionar, digamos, respecto a su creencia religiosa. Estaba muy claro desde el punto de vista jurídico que el Islam está en Asia. Luego siguen los cristianos y judíos, y luego el zoroastrismo, que es otra, digamos, religión que era tolerada en el mundo islámico. Respecto a las creencias, entre comillas, politeístas del Islam, como el cristianismo, fue bastante intolerante. Lo demostró de muchas formas. Por ejemplo, tengo como caso muy concreto la India, que no tuvo más impacto, digamos, esa noción intolerante del Islam hacia creencias denominadas en este caso como politeístas. Es decir, que el carácter no monoteísta generaba como una etapa anterior, en este caso de cualquier sociedad. Se tenía que llegar, en este caso, al monoteísmo. Ahora, con las comunidades cristianas del mundo islámico, la perspectiva de los masones es bastante diferente. Primero porque hay una especie de afinidad, obviamente, porque su origen es cristiano, pero además los observan como moralmente aptos para poder integrarse en las logias masónicas. Esa va a ser, digamos, como la primera actitud que van a asumir los masones en este contexto. Estamos hablando buena parte del siglo XVIII y sobre todo la primera mitad del siglo XIX. En este caso, estos cristianos no son católicos, tampoco son protestantes, sino que se les hace la asociación con un cristianismo oriental que tiene otro tipo de ritos y además se desarrollan no como los ritos, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia protestante, que es menos cargada en este caso del carácter ritualista como el catolicismo. Entonces, ven que aquí este mundo cristiano oriental juega una especie de trampolín para que el mundo de la masonería, tanto el establecimiento de logias, la cantidad de miembros que también necesitan para poder reproducirse, sea visto como viable, apto
que estas personas que forman parte de las comunidades cristianas orientales puedan ser miembros. Entonces aquí la masonería, pese a su reticencia inicial de que aquel que no sea cristiano latino participe como miembro, ya la propia práctica que se está desarrollando en un espacio tan diferente como es el mundo islámico, pues de alguna manera va a ceder ante ese escenario. Y esto se está dando además porque estas logias masónicas, los miembros de estas logias están completamente integrados a los circuitos comerciales que se están desarrollando en la época y que son un trampolín también para la expansión europea que se está desarrollando desde el siglo XVIII y que tiene, digamos, su momento cumbre en estas regiones del siglo XIX. El tipo de colonialismo del que estamos hablando aquí es, digamos, de la expansión que se da sobre todo en Asia y en África. Es decir, ya se había dado en otras latitudes, en otros momentos, por ejemplo, el continente americano, es un escenario, digamos, que refleja eso a partir del siglo, de final del siglo XV, ¿verdad? Con viajes de Cristóbal Colón y todo lo que eso significó. Que además la noción de Oriente está presente en esos discursos, no lo tenemos que dejar de lado. Entonces, entre los siglos XVIII y XIX, este universo cristiano oriental abre la puerta para que el mundo masónico, en expansión, conjunto con el propio colonialismo europeo, comienza a asumir a los musulmanes y a los judíos, por ejemplo, las comunidades que están funcionando en estas sociedades islámicas, puedan formar parte de eso. Entonces, vean que aquí la lectura de la masonería se vuelve de manera muy particular hacia qué tipo de afinidad podría tener la masonería con otros espacios culturales. Entonces, el Islam, o incluso el judaísmo, ya he leído de otra forma. Les pongo un ejemplo. Cuando ellos conocen el universo místico, el universo esotérico, sobre todo del mundo islámico, la masonería comienza a hacer una asociación como si existiese una especie de similitud en la búsqueda de una verdad, o de una, podríamos decir, la búsqueda de elementos, incluso hasta religiosos, si quiere, de especulación religiosa, que están presentes en la dinámica propiamente masónica, digamos, en tanto su origen. Entonces vean que aquí la asociación es bastante particular, porque ya el Islam no es visto como una amenaza necesariamente, sino que los musulmanes, en tanto el concepto monoteísta que tienen y la propia búsqueda espiritual o mística que han desarrollado, y que era amplia además en el mundo islámico, prácticamente desde el inicio de la creencia, allá por el siglo VII, siglo VII y VIII, de nuestra era. Entonces, aquí la masonería, tanto la narrativa, integra en su mitología ese universo islámico. ¿Cómo se puede observar eso? Aquellos masones que comienzan a escribir historias de la masonería en el mundo islámico y crean esta narrativa amplia respecto a la masonería, entonces insertan en esa narrativa como algo positivo en la búsqueda mística que se hace del Islam. Hay un concepto en particular que hace este vínculo, digamos, con el mundo islámico. Y ahí es donde podemos ver también la lectura que el mundo islámico hace sobre la masonería, que es el concepto de tarefa. Tarefa en árabe hace alusión a aquellos espacios místicos del sufismo, que es el misticismo del Islam, que se hace, digamos, como la similitud con el tipo de búsqueda esotérica y mística que se hace desde la masonería. Entonces, ese carácter, vean que es una asociación que se hace a través del lenguaje, en este caso, y al mismo tiempo sobre el carácter de los rituales. Es decir, los masones se interesan por conocer cómo son los rituales del misticismo en el Islam, del sufismo como tal. Entonces, tariqa, para que es esta búsqueda espiritual, se vuelve, digamos, el concepto que les permite eso. Ahora, los musulmanes, cuando conocen la masonería, en el universo cultural que ellos tienen, usan ese concepto también para referirse a la masonería. Entonces, vean que es una lectura mutua de la búsqueda de lo espiritual o de lo místico. Es un elemento bastante, podríamos decir, contingente. Es decir, no fue una reflexión inicialmente filosófica o de carácter religioso, sino que fue la interacción inmediata que la masonería comenzó a tener con el mundo místico, en este caso islámico. Va a ser después, obviamente, con la historiografía masónica que se va a escribir desde el mundo islámico o de gente que está vinculada al mundo islámico, donde se va a construir esa narrativa precisamente. Y aquí es donde juega un papel clave el orientalismo como el espacio donde se va a crear esa formulación, ya que muchos que comienzan a conocer el Islam de manera más precisa, vinculado obviamente a la expansión colonial europea, escriben y tratan de analizar
Les podría poner dos ejemplos concretos. Por ejemplo, hay un personaje que es de origen armenio, de apellido Dosón, que él es el vínculo de la legación sueca en Estambul, ¿verdad? Los reinos europeos tenían legaciones en las ciudades principales del mundo islámico, que en este caso es el Imperio Otomano, su gran capital, que era Estambul. Y obviamente él conoce sobre el mundo místico islámico, pero también conoce sobre la masonería. Entonces, la historia que él escribe sobre el Imperio Otomano, que se publicó en dos tomos en el siglo XVIII, 1788 y 1790, se publicaron esos dos tomos. Y esos tomos son escritos en francés, ¿verdad? Ya después va a haber una versión en inglés publicada en Estados Unidos, que además es muy utilizada por la masonería estadounidense para conocer, en este caso, cómo funciona, digamos, el mundo místico en el Islam. Ese trabajo de dos tomos es un trabajo enorme porque son dos tomos de prácticamente 500, 600 páginas cada uno. Es una historia del Islam hasta el momento en que él escribe, que es cuando está predominando el Imperio Otomano en buena parte del Medio Oriente y el norte de África. Dos capítulos en concreto se dedican exclusivamente a hacer una descripción del mundo místico y esotérico del Islam. Como Dosón conoce la masonería, entonces mucha de la terminología que se está usando, esto es una hipótesis, da a entender que se está refiriendo en este caso a algo similar a la masonería. No se tiene claro si Dosón, que es de origen armenio, era masón. Él estuvo en Francia en varios momentos y es muy probable que tuviese contacto con las logias en Francia, en París, particularmente, pero no hay registros concretos. Es más por el tipo de lenguaje y el tipo de análisis que nace sobre el mundo místico islámico. Otro autor clave aquí es Gigi Zaidan, que es un personaje de origen sirio-libanés que escribió en la segunda mitad del siglo XIX un texto sobre la masonería. Y entonces, en esa historia integra toda la parte del origen místico islámico como elemento central de algo que sería mucho más grande que la masonería. Es decir, es una lectura masónica porque es masón, pero establece una especie de mitología que va más allá. Es decir, la masonería llega un momento en que se convierte en el catalizador de esa búsqueda mística, pero esos antecedentes que se van creando los vinculan directamente a otros escenarios. Entonces, en esa literatura masónica, bastante interesante leer, algunos ya están traducidos a eso al español, perdón, al francés, otras, digamos, están todavía en las versiones en árabe. No hay una traducción directamente a otro idioma. Entonces, ahí, digamos, depende cuáles son los autores que se estén utilizando. Estos autores ahí crean, digamos, esta narrativa que va a ser constante, digamos, y que es muy interesante porque cuando uno lee otras narrativas que se van creando desde la masonería, que no tienen un vínculo directo con el mundo oriental, como se denominaba en la época, integran de alguna forma esas nociones, son sobre todo concepciones más místicas de esa masonería. Yo me he encontrado algunos textos, Jean-Pierre Yassy, por ejemplo, es un autor que integra mucho de esa discusión. Quiere decir que de alguna forma ya la lectura del misticismo o de lo esotérico tiene un carácter universal, pero no de origen cristiano latino exclusivamente. Eso es lo interesante, digamos, de esa lectura. Entonces, la dinámica en las logias, yo podría decir que es como el siguiente paso, en mi caso, para efectos de análisis, porque me he concentrado más en esta parte de esos discursos, de ubicar esa historiografía, más que en la dinámica propiamente dicha de las logias masónicas. Entonces, ese elemento de cómo se practica o cómo se concibe la dinámica social de las logias es, digamos, como un escenario, un espacio de análisis que hay que explotar aún más. Obviamente, ahí dependemos del tipo digamos, de fuentes históricas de las que podemos tener acceso o de las que existen. En algunos casos, es información que se diluye en el tiempo, ¿verdad? Y lamentablemente no. Tenemos que generar una cuestión mucho más especulativa, que es lo que precisamente queremos evitar. Es decir, que quieran realizar, digamos, investigación mucho más fundamentada a nivel empírico. La historiografía que existe hasta hoy, ya digamos, en los últimos 30, 40 años, se ha integrado más al análisis de fuentes directamente. ¿Qué conlleva eso? Analizar esas fuentes, por ejemplo, en otros idiomas. Hay una parte considerable respecto a estas logias o a este universo masónico que se desarrolla en árabe. Entonces, o por ejemplo, aquí los colegas que han estudiado el caso de China y el tipo de terminología que hay que tomar en cuenta. Es decir, hay que hacer un esfuerzo importante para trasladarse a pensar este tema
precisamente en otros idiomas. No en función de que se escriban esos idiomas, sino entender esa fuente, utilizarlas y poder ampliar a ver cuáles son otras facetas que no nos podemos dar cuenta si utilizamos la información de aquellos que ven a los otros. ¿Explico? Y ahí es donde el orientalismo precisamente juega un papel clave en este caso. Ahora, en el tipo de reflexión que yo he establecido, digamos, pongo aquí, viene a partir de reflexiones de una revisión bibliográfica y de integrar en parte ese análisis fuentes que nos acercan, sobre todo historiográficas, a este universo. Pero la siguiente etapa, yo quiero desarrollar profundamente siempre siguiendo esta noción del oriental como construcción histórica, pero ya en la práctica propiamente de las logros. Eso es un paso a nivel metodológico que le aconsejaría yo a cualquiera que haga, no quedarse inicialmente o exclusivamente en el registro, digamos, de los miembros, que ya hay una producción significativa, sino ir más allá. Y hay una bibliografía que ya está, digamos, en esa línea. En español todavía nos falta bastante. En francés, en inglés, por ejemplo, hay una producción importante, pero en español todavía nos falta, digamos, desarrollar esto. Incluso en italiano también hay una producción, por ejemplo, de Manuela Rocci, que es una historiadora italiana que ha trabajado sistemáticamente la masonería, sobre todo italiana, en el mundo otomano, sí, pero en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. O el caso de Valeria Aguiar Bovet, que es una historiadora española que ha trabajado el caso del protectorado español en Marruecos. También ha incursionado en cómo ha funcionado la masonería en el caso del protectorado francés en Marruecos. Entonces, en realidad la puerta está abierta. Las fuentes hay que desmenuzarlas, hay que pensarlas diferente, no solo exclusivamente en términos de la masonería, sino de la integración que se ha hecho de aquellos miembros que tienen un perfil cultural completamente diferente. Digamos, la propuesta que hizo el doctor García, ya tenemos, digamos, en el caso de Aguascalientes, un avance importante, o en otros escenarios de México. Hay que ver si en el resto de América Latina, por ejemplo en España, ese tipo de análisis todavía falta. Pues a partir de ahí, cualquier consulta que tengan, pues, gracias. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer? Buenas tardes, buenas noches. Respecto a este contexto histórico, muy interesante, muy completo, pero actualmente, ¿qué ha dejado eso? En el mundo islámico, ¿qué tanto ha permeado la masonería? Hay muchas logias, igual que en el mundo occidental, es menos, o de plano, el mundo en Medio Oriente, de plano, no se ha aceptado la masonería. Actualmente, ¿cuál es el estatus de la masonería en Medio Oriente? Bien, en lo que voy y le paso el micrófono, hay algunas personas que nos preguntaron cómo podía crearse una logia. No sé si tenemos los participantes. Aquí, en el caso de las logias masculinas, pueden dirigirse con el maestro Eric, y si hubiera una mujer interesada, pueden dirigirse con la maestra Doraelia. Una logia mixta, perdón. Y esta es porque nos estuvieron preguntando en el Facebook, pues, para dejar claro ahí ese punto. Perdón, te paso el micrófono. Bien, excelente pregunta y mucha la hizo. Vamos a ver. La masonería, cuando llega al mundo islámico, al ser desconocida, digamos, hacer algo obtuso que no se entiende qué es todavía, no podríamos decir que hay una animadversión inicialmente. Pero en ciertos contextos, al verse como algo externo al mundo islámico, entonces hay una reticencia a que se pueda reproducir en un espacio islámico. En algunos momentos incluso hubo prohibición. Algo irónico, podría yo decir de esta forma. Las iglesias cristianas orientales, sobre todo la iglesia ortodoxa, ortodoxa rusa o la ortodoxa griega, veían con muy malos ojos de la masonería. Entonces, no querían que sus miembros formaran parte de las logias directamente. Entonces, hubo una posición mucho más hostil de las iglesias ortodoxas, particularmente, no las orientales del Medio Oriente, por ejemplo, más que el Islam. Pero en ciertos contextos donde, por ejemplo, el Imperio Otomano está desarrollando una serie de reformas para poder enfrentar el ascenso de los europeos, parte de eso era también el universo cultural. Y eso conllevaba
cuestionar o poner en otra faceta al Islam como la base de la sociedad islámica. Entonces, en esos contextos hay una reacción importante del mundo islámico, sobre todo otomano, no tanto árabe, de evitar, digamos, la presencia de musulmanes y otomanos como miembros de la logia. Ahora, en el siglo XX, que lo ha estudiado más de manera lógica, para el caso del mundo otomano y de la presencia de las logias italianas, hay digamos, hay una posición mucho más que quiere, digamos, como confrontativa con el Islam, perdón, con la masonería. En el contexto de la transformación que está viviendo el mundo árabe, al final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, también hay una animadversión hacia la masonería, pese a que hay una participación ya importante en este contexto de árabes en las logias, sobre todo de árabes cristianos, pero ya la presencia de árabes musulmanes es mucho mayor. Por ejemplo, Valeria Guiar-Bobet lo ha analizado ampliamente para el caso de Marruecos. Entonces, hoy la masonería no tiene, digamos, a partir de las investigaciones de estas autoras, un papel relevante, no es tan significativa, porque el espacio místico o el espacio esotérico y además de un Islam mucho más político ganó terreno. Y eso está muy vinculado también digamos, a los grandes traumas que el mundo islámico vivió a partir de la desarticulación del Imperio Otomano, el establecimiento de los sistemas coloniales europeos y todos los procesos de independencia que posteriormente va a vivir este mundo árabe, sobre todo el mundo árabe islámico, a partir de la década de 1920. La conflictividad política de carácter colonial también afecta, digamos, los espacios sociales. La masonería se vio afectada en ese sentido. Entonces, la respuesta de la población musulmana o la población judía fue diferente de participar en otros escenarios. Entonces, eso, digamos, se ha analizado en los últimos años, más en este caso, yo no lo he analizado directamente porque me he enfocado más en los siglos XVIII y XIX, pero autoras como Aguiar Bobet o Manuel Ochi, entre otros, sí lo han hecho. Entonces, sí hay digamos, un retroceso significativo en este caso de la masonería. ¿Alguien más desea hacerle una pregunta al doctor Esteban Sánchez? Si no es así, pues le agradecemos al doctor. Por favor, demos un aplauso. Bueno, faltó comentar nada más la presentación. El doctor Sánchez Solano es historiador de las religiones, profesor de la sección de historia de la Escuela de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, la sede Rodrigo Pacio, y también ha sido profesor en la maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bien, ahora